tardes, hermanas. Qué maravilloso poder meditar todas estas verdades acerca de nuestro Dios. Las invito a que podamos inclinar nuevamente nuestros rostros y dispongamos nuestro corazón para este tiempo tan íntimo y tan hermoso que tenemos de poder oír al Señor a través de su palabra. Señor, nos gozamos en ti y nos alegramos en tu buen nombre, Señor. Tú eres un refugio para todos aquellos que acuden a ti y esperan en ti, Señor. Gracias por sostener nuestras vidas, porque lo has hecho hasta hoy y lo seguirás haciendo, porque eres fiel, Señor. Fiel a tus promesas, fiel a tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. A través de ella tú nos hablas, nos instruyes. A través de ella tú nos quebrantas, nos consuelas, Señor. Nos animas. Te damos muchas gracias. Y gracias por tu Espíritu que has hecho morar en nosotras. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarde a la comprensión de tu palabra, Señor. Y que esto se pueda traducir en una vida de obediencia para tu gloria y honra, oh Dios. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a continuar con el libro de Ruth, y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y el título de este mensaje es La fidelidad y la providencia de Dios. Quiera Dios que pueda explicar y pueda comunicar lo que el Señor ha hablado también primeramente a mi corazón. Y a modo de introducción, aunque el libro de Ruth fue escrito decenas de siglos atrás, podemos decir que aún tiene relevancia y utilidad en nuestros días. Y como dijimos, es parte de la más hermosa historia de redención de todos los tiempos. Este libro tiene mucho que ver con la promesa de Dios en Génesis y también con la promesa y el pacto que Dios hizo con Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que podemos decir que este libro es un eslabón en la gran historia de redención de nuestro Dios. Veremos, como decíamos, cómo un Dios soberano y bueno obra para el bien de aquellos que se refugian en Él, en cumplimiento de ese pacto que ya había hecho desde el comienzo. Gracias, Barbie. Hemos meditado anteriormente, en el encuentro anterior, en que cualquiera sea nuestra circunstancia, hoy no existe el lugar más seguro en todo el mundo que vivir bajo el amparo de un Dios amoroso, de un Dios omnisciente, de un Dios soberano. Y yo les preguntaba en aquel encuentro, ¿qué es lo que crees que necesitas en este tiempo para estar bien? Probablemente esta pregunta siguió como en mí resonando durante toda la semana. Probablemente no. Probablemente no quisimos hacernos esta pregunta. Pero yo quiero decirte que Dios quiere darte aquello que realmente necesitas y no lo que tú consideras necesario para tu vida, porque Él es sabio y desea mostrarnos que Él es nuestro bien y que Él es todo lo que necesitamos. Vimos cómo Noemí experimentó momentos verdaderamente difíciles en su vida. Escasez, mudanza a una tierra pagana, la muerte de su esposo, el matrimonio de sus hijos con mujeres extranjeras, esterilidad aparente para sus nueras y la muerte de sus hijos. Golpe tras golpe, tragedia tras tragedia. ¿Seguía creyendo Noemí en Dios? ¿Qué les parece? Sí, ella aún confiaba en el Dios del pacto. Ella confiaba en su soberanía y en su poder, pero las circunstancias que le estaban aconteciendo nublaban su visión y no podía ver las bondades de Dios. ¿Tus circunstancias te han hecho olvidar que Dios es bueno? Dice John Piper, esta mujer está tan agotada por la noche de adversidad que no logra ver el amanecer de júbilo. Quizás esta sea tu situación hoy y anhelo que esta palabra pueda traer aliento a tu vida para que sigas creyendo
y sigas confiando, porque de eso se trata la vida cristiana, de perseverar, de creer y de seguir creyendo en el Dios que prometió y que es fiel a su pacto. Y así vamos a leer los versículos en los cuales vamos a estar meditando hoy. Vamos al versículo 7. Dice así: Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros en casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me parte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hasta aquí la lectura de la palabra. Estos 3 puntos, a modo de un bosquejo para esta prédica, es el primer punto, desamparo; el segundo punto, compromiso; y el tercero, fe. En el versículo 7 nos encontramos realmente con una situación desoladora, con 3 mujeres totalmente desamparadas. Imagínense en las 3, yo me las imagino abrazadas, cabizbajas, emprendiendo el regreso, iniciando ese camino. En el mundo antiguo casi no había nada peor que ser viuda. Las maltrataban o las pasaban por alto, y casi siempre eran personas golpeadas por la pobreza. Pero Dios no se olvidaba de las viudas. La ley de Dios establecía que el pariente más cercano del esposo fallecido debía cuidar de la viuda. Pero Noemí no tenía parientes en Moab, y no sabía tampoco si existía alguno vivo en Israel. Pero esto también vemos en el Nuevo Testamento, esta preocupación de Dios y esta ocupación de Dios por las viudas. Allí en 1 Timoteo capítulo 5 vemos que Pablo aconseja a Timoteo cuidar de las viudas, especialmente de aquellas que no tenían hijos o que no tenían o no contaban con el apoyo de otros familiares. Allí también exhorta a Timoteo, exhorta a los familiares a cuidar de los suyos. De lo contrario, quienes no lo hagan, dice, son peores que los incrédulos. Insistió entonces Dios que en las familias, los hijos y nietos cuidaran de sus viudas, dice en el versículo 4. Era verdaderamente triste la situación de Noemí, Orfa y Ruth. Ellas sabían lo que implicaba el ser viudas. Pero en el versículo 6 vimos una luz. Noemí se entera que el hambre había cesado en Belén. ¿Y qué hace? Decide regresar, luego de 10 años de haber permanecido allí en Moab.
Y Ruth y Orfa acompañan a Noemí. Pero vemos en la lectura de hoy cómo ella libera a sus nueras de cualquier compromiso que tenían con ella. Las anima a regresar a casas de sus madres. Realmente se puede palpar el afecto que las unía a estas tres mujeres. Realmente la vida de Noemí había impactado la vida de sus nueras. Estas palabras que se utilizan en ceremonias matrimoniales fue dicha a su suegra, a una suegra. Podemos ver el impacto de esta mujer Noemí sobre sus nueras. Ella les dice: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí, en el versículo 8. Podemos decir que a diferencia de Noemí, Orfa y Ruth tenían más ventajas. ¿Por qué? Porque eran jóvenes, ellas podían comenzar de nuevo sus vidas, pero ella les aconseja que se vuelvan con sus familias y que se casen nuevamente. Se calcula que ambas tenían aproximadamente 25 años. ¿Hay alguien aquí de 25 años? ¿De 24? ¿De 26? Más o menos ahí. Betty. Un año más que vos, Sheila, tenían estas dos mujeres. Entonces les dio un beso de despedida y todas, dice, se echaron a llorar desconsoladamente. En el versículo 10 le dicen ambas: iremos contigo. Y en los versículos 11 y 12 Noemí vuelve a decirles que regresen. Les hace ver que ella no tiene nada para ofrecerles, que ella no ve solución para las circunstancias que le acontecían. ¿Era realmente esto verdad? ¿Noemí no tenía nada para dar a sus nueras, para ofrecerle a sus nueras? Más que todas las cosas en las cuales Noemí pensaba como bien para ellas, no era lo que desesperadamente Orfa y Ruth y todos aquellos que están lejos del Dios vivo necesitan, que es conocer al único y verdadero Dios. Y Noemí lo conocía. Ella tenía algo de mucho valor para ofrecer a sus nueras. Pero continúa diciéndoles, en el versículo 13, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Vemos a una Noemí con poca esperanza para su futuro. ¿Cuántas veces miramos así nuestro futuro? No vemos cómo vamos a acabar por las circunstancias que nos están aconteciendo en el presente. Pero vemos aquí también que Noemí no culpa a su esposo por todos los males que le acontecieron, por no haber cumplido fielmente y con sabiduría su rol como líder espiritual de su familia, cosa que quizás nosotras lo haríamos o no. Ella reconoce que es Dios quien soberanamente está actuando en su vida. ¿No les pasa que cuando alguien les comparte una aflicción y ve que está dudando del amor de Dios, ustedes quieren defender a Dios? Pero es Dios, dijimos, que estaba disciplinando a esta familia. Y Noemí sabía que la mano de Dios era quien estaba sobre ella. No culpó a su esposo, no culpó a los hombres de su familia. Dijo: el Señor ha levantado su mano contra mí. Pero en esta declaración de Noemí también podemos ver un dejo de amargura y queja. En el Salmo 77 vemos a Asaf implorando a Dios que le diera valor durante momentos de mucha aflicción. Así como Noemí estaba siendo afligida, también Asaf estaba siendo afligido, pero la causa de su angustia se nos revela allí en el versículo 4. Era su duda. Asaf duda de la bondad, duda del cuidado, duda del amor y duda de la fidelidad de Dios, como muchas de nosotras, muchas veces.
Dice Asaf, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada de su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Palabras similares a las que había pronunciado Noemí. Que tu dolor no determine lo que tú crees acerca de Dios. Dios es bueno. Lo decía nuestra hermana en la apertura. Dios es bueno. Él es un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él, dice Nahum 1:7. ¿Qué hacer entonces cuando pensamientos como los de Asaf o como los de Noemí inundan nuestra mente? Cuando la aflicción nos quita el sueño y comenzamos a dudar del amor de Dios. Lo que hizo Asaf. Yo las animo a que lean ese salmo después al regresar a sus casas. Él comenzó a recordar todas las obras de Dios. Comenzó a traerlas a memoria, a meditar en ellas, buscar su rostro y se dedicó a la oración, a clamar a Dios por ayuda. La Biblia nos dice que hay un tiempo para llorar. Y no está mal. El Señor nos ha dado emociones para que expresemos llanto cuando hay tristeza o también cuando hay dolor o también lloramos de felicidad. Nos ha dado emociones para que podamos expresarnos. Hay un tiempo para llorar, para dolerse, pero no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Dice 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Por qué? Porque Dios es siempre fiel, y Él no abandona las obras de sus manos. Y como David debemos recordarnos que nuestra confianza en Dios sí tiene un fundamento, sí. Podemos ver cómo Él actuó desde el principio, permaneciendo fiel a sus promesas. Y ese Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo de ayer y lo será por los siglos de los siglos. Dice el Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor, al que espera en el Señor, le rodea la misericordia. Y David también podía decir, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿Acaso el Señor no nos ha hecho bien a nosotras? El mayor bien es habernos abierto nuestros ojos espirituales para que podamos ver nuestro pecado, podamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador y podamos confiar en su Hijo Jesucristo. Siempre Dios obra para bien de sus hijos, siempre. Si continuamos el relato allí en el versículo 14, luego de que Noemí les insiste a que regresen, dice que ellas volvieron a llorar juntas. Y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se afirmó con firmeza a Noemí. Y así pasamos a mi segundo punto, que es compromiso. Ruth está determinada a quedarse con Noemí. No hay nada que la pueda mover de esa decisión. Ella le dice allí en el versículo 16, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. Como les dije, Ruth no tenía ninguna obligación de quedarse con Noemí. Su marido había muerto y la cultura de la moabita Ruth era distinta a la de Noemí. Ruth había adorado a dioses paganos y no al Dios de Noemí. Ruth realmente podía llevar una vida, podemos decir, ante nuestros ojos, muy cómoda en Moab, siendo recibida de vuelta en casa de su padre y casarse nuevamente. En Israel, podríamos decir, le esperaba un futuro bastante difícil e incierto.
ella iba a ser allí una viuda y extranjera. Su decisión podía implicar que ella fuera una viuda pobre toda su vida y sin probabilidades de poder casarse y de tener hijos, viviendo quizás de las limosnas que le pudieran dar otros. Y nosotras que conocemos toda la historia, diríamos lo que se hubiera perdido Ruth, ¿no? Mayor bendición obtuvo al confiar en Dios. Pero ella no conocía el final de la historia. Es como cuando Dios hace ese pacto con Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Esas fueron todas las indicaciones. ¿Qué hacía falta? Fe. Él debía moverse por fe, creyendo en el Dios que le estaba diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela, y te bendeciré. Él tampoco conocía el final de la historia. Vemos aquí a Noemí diciendo, no tengo nada para darte, pero aún así Ruth decide seguirla por amor. Y hace con ella un compromiso de absoluta lealtad. ¿A qué se compromete Ruth? A acompañarla toda la vida. A adoptar a Israel como su pueblo y a abrazar la fe en el Dios de Noemí. Y vemos que por medio de la fe de Ruth, ella entra en el pacto de la gracia, por medio de esa fe. Podemos ver a una Ruth dejando de lado sus propios sueños y deseos por el bien de Noemí. Pensaba que así es la amistad a la cual nosotras como cristianas somos llamadas a tener para con nuestras hermanas en Cristo. Dice Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Y mayor ejemplo de entrega total y absoluta ha sido nuestro Señor Jesucristo. Somos llamadas a llevar las cargas las unas de las otras, a orar fervientemente las unas por las otras. Muchas veces no estamos dispuestas a dar lo que queremos o lo que esperamos de las demás. Muchas veces solamente esperamos que nos den, pero no estamos dispuestas a vivir una vida de entrega hacia nuestras hermanas. Yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien? En esta semana, ¿qué hiciste por una de tus hermanas? Valoremos y nutramos nuestras amistades cristianas y que el mundo sepa que somos de Cristo por el amor desinteresado y radical que mostramos las unas a las otras. Sin duda es algo en lo cual debemos crecer. Por eso el Señor nos trae esto a memoria. Pero aquí hay una enseñanza muy importante en este ejemplo de entrega y de lealtad de Ruth para con su suegra Noemí. Jesús un día te dijo a ti, me dijo a mí y a muchos hombres con los cuales Él estuvo mientras vivió en esta tierra, te dijo, sígueme, ¿o no? Sígueme. Pero Él no espera que nosotros le sigamos por lo que Él nos pueda dar, sino por amor. Ruth seguía a Noemí por amor. A Pedro Jesús le dijo, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Y a nosotras también hoy nos dicen, ¿me amas? Sígueme y sírveme por amor. Y no por los beneficios que yo te pueda dar. Aunque hay gran bendición al estar en el centro de la voluntad de Dios. Hay bendición en caminar con Dios, hay bendición al seguirle a Él, pero Él dice, no me sigas por los beneficios que yo te pueda dar. Porque el Señor, ¿qué más prueba de amor le podemos pedir a Dios? A Jesús que ha dado su vida por nosotras. ¿Qué mayor? ¿Necesitamos más aún? Pero también Jesús dice, no comiences
seguirme sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Dice Lucas 14:28. Podríamos decir que seguir a Cristo es como un proyecto de construcción y requiere una inversión y requiere perseverancia para que no termine, dice este pasaje, en una gran vergüenza. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo sin importar el costo? Mateo 7, versículos 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que las hallan. Pocos son los que están dispuestos a entrar por esa puerta estrecha y a seguir a Cristo más allá del costo. Y Jesús está diciendo: si me sigues, debes saber esto, debes saber esto. Dios no quiere que le sigamos con nuestro corazón en las cosas de este mundo, con nuestro corazón en Moab. Al igual que Orfa, tienes la oportunidad de regresar si quieres. O caminas con Jesús o te vuelves a Moab, regresando a todo lo que tu corazón desea y haciendo todo lo que tú quieras, sin tener en cuenta al único Dios verdadero. Seguirle, como decía, puede implicar renunciar a amistades que no convienen, a sueños propios, muchas veces a tiempo de descanso, a proyectos que tienes para tu vida, a cosas a las cuales te aferras. Puede implicar esto y mucho más. Seguir a Noemí le implicó a Ruth dejar su tierra, su familia y una posibilidad de llevar una vida cómoda, de volver a rehacer su vida, de poder tener hijos. Pensaba que toda elección implica una renuncia. Siempre que elegimos, hay opciones cuando elegimos, ¿no? Si no, no sería una elección. Si yo elijo esto, todo lo demás queda fuera, ¿o no? ¿Es Cristo el anhelo de tu corazón? ¿Qué sacrificios te ha llamado el Señor a hacer para seguirlo? ¿Confías en la providencia de Dios durante todo ese proceso en el cual Él te dice: sígueme? ¿Confías en su cuidado, en su amor, en su lealtad? Dice Marcos 8:35, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y el tercer punto nos habla de fe. Vemos a Dios obrando en el corazón de Ruth como un día comenzó a obrar en nuestro corazón al oír el Evangelio de Cristo. Ella comienza a manifestar su confianza en el Dios de Noemí y ahora su Dios. Siempre Dios toma la iniciativa, porque no hay quien busque a Dios. Dice la palabra, no hay ni siquiera uno. Lo que hacemos es responder a Dios. Pero Él nos atrae hacia sí. Probablemente en esta familia oyó hablar de Dios, del Dios verdadero, y ahora le confía su vida, quizás por el testimonio de fe de Noemí. Y ella cree en esa buena noticia. Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Estoy segura de que ella no sabía que esta decisión realmente la salvaría. Estoy segura que no sabía que esta decisión la llevaría por caminos que ella ni siquiera pensó recorrer. Tampoco sabía que el bien que le esperaba era mayor, pero le dijo: te seguiré, aunque el futuro no parezca prometedor. Seguir a Cristo puede implicar permanecer a pesar de no comprender todas las cosas que nos puedan acontecer en nuestras vidas.
Puede implicar que seas criticada, puede implicar que seas juzgada, puede implicar que seas abandonada, hasta puedes estar pensando que en este mismo momento, pero al fin y al cabo hay mucho que perder. Pero en Cristo está nuestra salvación. Y el Señor dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿A quién más le puedes confiar tu futuro? ¿En quién puedes depositar tu esperanza? Pedro le dijo a Jesús, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte, Señor. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Dice Lucas 18, 28, 30. ¡Qué maravilloso! Creo que nuestro problema es que creemos que estamos dando mucho, pero nunca daremos más que Dios. Nunca. Él ha dado a su único Hijo por personas rebeldes, necias, tercas, llenas de maldad, llenas de pecado. Por esas personas, cuando aún éramos pecadoras, Cristo murió por nosotras. Nunca daremos más que Dios. Y en este pasaje que leí recién, vemos cómo Dios se deleita en recompensar a quienes depositan su confianza en Él y descansan en su bondad y providencia. No sé si te has identificado con esta mujer llamada Noemí. Yo me imagino un corazón ahí luchando entre lo que ella conocía de Dios. Allí encontramos en el libro de Josué la conquista de la tierra prometida y cómo Dios los guió a través del desierto, cómo los alimentó, los sustentó, abrió ese mar rojo para que pasaran. Ella conocía todo esto. Sin embargo, la duda embargó su mente. Por eso el Señor dice, bendice, a través del salmista, bendice alma mía Jehová. El Señor nos dice, no olvides ninguno de mis beneficios. Qué lindo ejercicio cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando estamos dudando, hacer una lista de los beneficios, empezando por nuestra salvación eterna, la mayor de todos los beneficios. Y estoy segura que puedes ver las bondades de Dios en tu vida. Para ir concluyendo, Dios permanece fiel a su pacto y su compromiso con su pueblo es realmente firme, inamovible. Dice Isaías 54:10 que no apartará su misericordia ni el pacto de su paz para con los suyos. En la vida de Noemí, ¿en qué momento podemos ver la fidelidad de Dios? Porque tragedia tras tragedia la acontecía. Podemos ver en estos versículos la fidelidad de Dios al traer de regreso a Noemí a Belén. Dios realmente no abandona a los suyos. ¿Y acaso tampoco no era una bendición tener una nuera como Ruth? Que en el momento que ella flaqueaba, ella tenía fe. Una moabita, una mujer pagana. Mientras Noemí flaqueaba y dudaba, allí estaba Ruth diciendo, yo quiero seguir a tu Dios. Yo iré contigo. Dios sigue siendo fiel aunque nosotras seamos infieles. Él siempre va a ser fiel, va a permanecer fiel. ¿Cuántas promesas le hacemos a Dios? ¿Cuántas promesas no hemos cumplido?
pero Él sigue siendo fiel a su pacto. Y Él nos sostendrá y lo seguirá haciendo, nos guardará hasta que Él nos llame o hasta que Él vuelva. Vemos entonces a Dios, la fidelidad de Dios obrando en el corazón de Ruth, a tal punto que la llevaría a tomar una decisión que cambiaría no solo el curso de su historia, sino el curso de la historia de la humanidad. Ella ni siquiera, imaginaba lo que Dios estaba haciendo en ella. El sacrificio de Ruth por su nuera Noemí, podemos decir, redundaría en bendición para ella, pero también para los que habrían de creer y para los que creemos hoy. Efesios 3:20 dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Confiamos en esto? Las obras de Dios, las que Él está haciendo, tienen realmente un alcance mucho más amplio del que nosotras podamos ver con nuestros ojos. Dios estaba, como dijimos anteriormente, conformando una genealogía para el Mesías, porque de Ruth nacería Obed, abuelo de David. Esto me lleva a pensar que nada ni nadie puede detener los planes de Dios, nadie puede frustrar sus planes. Todo sucederá como Él lo ha determinado. Ni siquiera tus pecados ni mis pecados, ni tus desvíos ni tus caídas, nada podrá frustrar los planes de Dios. Porque dice Efesios 1:11 que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Y dijimos hoy cómo es su plan para nosotras, para darnos bien y no mal. Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido hacer. No debemos tratar de que nuestros planes se encajen en los planes de Dios, sino ser parte de su plan. Una mujer fuera del pacto, gentil, idólatra, vemos que recibe salvación, ilustrando así que su amor, el amor de Dios, el amor redentor de Dios, no es solo para una etnia, sino que trasciende toda raza, color, cultura y condición social. Efesios 2, versículos del 11 al 13 nos dice que nuestra condición era exactamente como la de Ruth. Dice así la palabra del Señor: no olviden ustedes que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, como Ruth, pero ahora han sido unidas a Cristo Jesús. Antes ustedes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercadas por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿No es esto glorioso? Y aún hoy Dios llama a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y crean en la obra de su Hijo de Jesús, que abandonen Moab y inicien el camino de regreso al Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Él está formando un pueblo y nos llama para ser parte de ese pueblo santo de Dios. Y Él promete vida eterna y su presencia. Yo estaré con ustedes todos los días, cada día de su vida. Mi presencia irá con ustedes y le daré el descanso que sus almas anhelan. Cree en Jesucristo como tu Salvador. Verdaderamente cree en Él, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete ya sea por dudar de la bondad de Dios o por haberlo rechazado,
porque Él es tu bien. Y ten por seguro, como comenzamos al principio de esta reunión, que si confías en Él, ni la muerte podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Dios de nuestra salvación, por su gran misericordia, por el amor con el que nos amó. Y en respuesta a ese amor, rindámonos y entreguemos todo nuestro ser, porque en definitiva todo lo que tú eres y lo que tienes es de Él y para Él. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, oh Padre, por tu fidelidad, Señor, que alcanza hasta las nubes. Te damos gracias por ese amor inagotable, Señor. Tú no te cansas de amarnos, ni te cansas de ser fiel, porque tú eres, en esencia, un Dios fiel. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, tú, Señor, sigues sosteniendo nuestras vidas. Y cuando flaqueamos, Señor, tú envías ayudas y clamamos a ti. Gracias, Señor, gracias, eres amoroso con nosotras. Oh Señor, hoy tenemos la oportunidad de pensar y plantearnos si queremos seguirte o regresar. Pero haznos recordar como en esta tarde y cada día, haznos recordar, y aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida, que tú eres nuestro bien y que no hay bien fuera de ti, Señor. Yo te ruego que bendigas a mis hermanas, aquellas que están atravesando por tiempos difíciles en sus matrimonios, en su situación económica o de salud, o lo que fuere, Señor, que esté aquejando sus vidas. Hazlas ver, Señor, tu misericordia, que se renuevan cada mañana sobre sus vidas. Y hazle recordar, Señor, que no nos vas a dar una prueba que nosotros no podamos soportar, y tú ya tienes una salida. Que podamos alegrarnos y gozarnos en ti y ver tu providencia, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque es la mayor muestra de entrega y lealtad perfecta. Que podamos seguirte por amor, Jesús. Tu Espíritu Santo, si así es tu voluntad, produzca fe para salvación en esta tarde. Produzca convicción de pecado. Anime el corazón de las que están tristes y abatidas. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, obra en cada corazón conforme la necesidad de cada una, Señor, para tu gloria y honra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.